Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. 2 judíos entre la veintena de israelíes que se unieron a Daesh en Siria. Arabia Saudí y Estados Unidos se comprometen a seguir trabajando por la paz entre Israel y los palestinos. Pintadas musulmanas en un monumento a los judíos en una ciudad de Bulgaria. Rechazo de los recursos de la defensa del ex canciller argentino Héctor Timerman, acusado de traición a la patria. Estos son los titulares de hoy, como les decimos, titulares que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después pasaremos a la agenda cultural. Comenzamos hablándoles de 2 judíos israelíes que se convirtieron al Islam y se unieron a las filas de Daesh en Siria. Se trata de un hombre y una mujer que figuran en una lista de 20 ciudadanos israelíes que se incorporaron a la organización yihadista. Los 2 judíos israelíes nacieron en la Unión Soviética y emigraron de pequeños a Israel, donde crecieron y se convirtieron de adultos al Islam. Viajaron a Siria, aunque no se ha comunicado cuándo, para sumarse al Estado Islámico. La mujer de 28 años creció en Ashdod. El hombre, Alex, de 32 años, creció en Lod. La lista fue elaborada a petición del ministro del Interior, después de que entrara en vigor una ley que permite despojar de la ciudadanía israelí a miembros de grupos terroristas extranjeros. Sí, bueno, cuando se hizo esta ley, todo el mundo estaba pensando en palestinos, árabes israelíes que se fueron a hacer la yihad a Siria. La sorpresa es que entre ellos judíos. Había 2 judíos, aunque claro, los ortodoxos siempre van a sacar a relucir de que estos de judíos tenían poco y justamente criticarán la falta de objetividad respecto al tema judío que se ha tenido con los judíos de la Unión Soviética, porque con ellos, con que demostraran que tuvieran un abuelo judío, ya era suficiente, e incluso aquellos que tenían toda la familia judía, pues no tenían la mayoría ninguna noción ni de religión, ni de cultura, ni de nada. Pues ha salido este caso. El problema es, yo lo he visto esto anunciado en algún sitio, como que estos 2 judíos israelíes, antes de convertirse al Islam, sirvieron en el ejército. Uh-huh. Entonces el titular era muy llamativo: 2 soldados del ejército israelí se incorporaron a Daesh, ¿no? Pues puede llegar a serlo, ¿no? Me imagino que tampoco llegarían a un escalafón militar que preocupe a la seguridad del Estado en ese sentido. Pero sí que si se demostrase que esta gente, por ejemplo, son judíos de acuerdo a todas las leyes de la halajá, pues no sé si podría, por la ley básica de Israel, quitarles la ciudadanía, porque tendrían que ser ellos mismos los que renunciasen. El procedimiento para dejar de ser israelí, si uno es judío, es muy complicado. O sea, es muy complicado para los no judíos ser israelíes, uh-huh, y para los judíos es muy complicado renunciar a la posibilidad de ser israelí. Tiene que ser expresamente con un documento firmado con notario, etcétera, etcétera, entre los cuales creo que figura el protagonista de la cuarta noticia, que es Héctor Timerman. Bueno, vamos a por la segunda. Si les parece, el príncipe heredero del reino saudita, Mohammed bin Salman, se reunió en la ciudad de Jeddah con una delegación estadounidense para dejar claro que su objetivo actual es lograr la paz entre Israel y los palestinos. Ambas partes declararon su objetivo de lograr la paz verdadera y permanente entre los israelíes y palestinos, así como conseguir la seguridad, estabilidad y la prosperidad en Oriente Próximo. Esta declaración sigue a la del pasado 19 de agosto, cuando Egipto, Jordania y la Autoridad Palestina abogaron por continuar buscando una solución de 2 estados para resolver la cuestión palestino-israelí y pidieron redoblar los esfuerzos a la comunidad internacional para reavivar el proceso de negociación. Una delegación estadounidense se entrevista a estas horas en El Cairo con el ministro de Exteriores egipcio para tratar la cuestión israelí-palestina. Sí, bueno, lo que pasa es que ayer mismo también comentamos aquí en las noticias que pues todos los indicios son bastante pesimistas y hacen pensar
de que lo que se pensaba que podría ser el inicio de un proceso de paz, ahora con la nueva administración, pues se pone muy en duda, porque no solamente que el presidente palestino Mahmoud Abbas es una persona ya de una edad muy avanzada, que no representa el liderazgo palestino, porque las elecciones para confirmarlo en el cargo se tuvieron que haber realizado hace 10 años y siempre promete que se van a hacer. Bueno, evidentemente va a tener que haber alguien que no sea él al frente del país que quieran establecer, con lo cual es ridículo que sea él el que negocie para algo que no va a participar. Eso por el lado palestino. Por el lado israelí, pues justamente el gobierno de Netanyahu ahora pasa por momentos muy difíciles, personales, pero que atañen a la jefatura de gobierno. Y lo más importante es que Estados Unidos, que parecía la fuerza que iba a impulsar esta negociación y a través de nuevos socios como Arabia Saudí y Egipto, pues está pasando también de la administración Trump por momentos muy caóticos y de zozobra interna, como para poder respaldar soluciones imaginativas y nuevas, ¿no? Así que bueno, sí, siguen viajando por la zona, siguen habiendo declaraciones. A mí me sorprendería, pero la verdad que lo lógico sería que esta situación, la paz entre israelíes y palestinos, si es verdad lo que dicen la nueva camada de dirigentes árabes en la zona, como Egipto, Jordania, pues si es interés tanto de los árabes y de la Liga Árabe, pues que serían ellos los que tendrían que impulsarla, a pesar de que en Estados Unidos no sea el máximo protagonista. Luego vendrán Estados Unidos y Putin para ser de padrinos de lo que pasa en la zona, pero la verdad que lo mejor para cualquier proceso de paz es que se llegue a un entendimiento no solamente de Israel con los palestinos, sino Israel con el mundo árabe en general. Uh-huh. Aunque el mundo árabe en general es un problema muy grande porque vive en una guerra civil desde hace una decena de años, que no hablo solamente de la guerra civil en Siria, sino en el mundo árabe, en el enfrentamiento de suníes y chiitas por la hegemonía entre Siria y justamente los estados del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, y la propia Arabia Saudita. Así que, bueno, a ver si de esto sale algo. La verdad es que si uno trabaja haciendo comentarios a las noticias de Medio Oriente, después de los primeros 40 años ya se deja de entusiasmarse mucho. 40 minutos también. Sí, no, pero es que estas noticias las hemos oído con distintos protagonistas tantas veces que realmente es difícil entusiasmarse mucho. Como se dice en mi tierra, en Argentina, los pingos se ven en la cancha, es decir, los caballos tienen que correr para saber si son tan buenos como dicen. Continuamos. Un monumento en honor a la comunidad de la ciudad búlgara de Vidin, por haber salvado a judíos del exterminio nazi, apareció profanado con símbolos y lemas musulmanes. Entre las pintadas con luna creciente y una estrella, así como los lemas Boicota Israel, Hamas, Alá y Palestina. Este monumento fue construido y financiado por los descendientes de los judíos en la región, a pesar de que Bulgaria había firmado un pacto con el régimen nazi para deportar a su población judía. En marzo de 1943 se negó a embarcar a los judíos en los trenes que ya se habían preparado para llevarlos a los campos de exterminio. Un total de 50.000 judíos fueron salvados así en Bulgaria, aunque otros 11.343 judíos oriundos del norte de Grecia y de lo que hoy es la República ex-Yugoslava de Macedonia, una región entonces controlada por Bulgaria, sí fueron deportados y asesinados. Sí, es extraño porque el tipo de pintadas es un poco extraña. Mezcla. Sí, porque es un monumento a las víctimas del Holocausto que salvaron los judíos hicieron un monumento agradeciendo a la población búlgara que los salvó. Y entonces las pintadas ponen Hamas, Alá, Palestina y Boicota Israel. Es como un grupo anti-israelí, pero todavía muy amateur, ¿no? Porque se ve que las consignas todavía no las tienen muy claras, porque
solamente escribir Palestina. Aquí en España hubieran puesto a Palestina libre o fuera israelíes de Palestina, pero Palestina solamente no dice nada y poner solamente Hamás tampoco dice mucho, pero se ve que es el comienzo de una larga amistad. Eso es lo que van a tener que atajar las autoridades búlgaras, que de momento sí que han seguido la estela de los que fueron sus predecesores y no se han dejado arrastrar por la corriente neonazi, ¿no? Las corrientes neonazi. Pero hay que aclarar esto porque yo mismo he tenido amigos búlgaros que no sabían hasta hace 3 años que Bulgaria había ocupado militarmente Macedonia y que a los judíos de Macedonia sí que los habían deportado. Esto es algo que les han escondido de su propia historia, como tantas otras historias que le escondieron durante el régimen comunista, como el origen de su lengua, que dicen que es eslava cuando no lo es, etc. Bueno, el tema es que esperemos que el gobierno de Bulgaria ataje este fenómeno de islamismo incipiente. Ellos suelen tener menos resquemores en las antiguas patrias soviéticas o del telón de acero para luchar contra minorías que no a las que no desean. Terminamos esta parte del informativo situándonos en Argentina. La Corte Suprema de este país ha rechazado 2 recursos presentados por la defensa de Héctor Timerman, denunciado por traición a la patria y quien fuera canciller durante el mandato de Cristina Fernández. Por unanimidad, el Supremo rechazó la petición de la defensa de Timerman para recusar a miembros de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. La Corte también rechazó un recurso de queja contra el proceso que había interpuesto la defensa de Timerman, quien fue canciller entre 2010 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández. El exministro fue denunciado por traición a la patria por miembros del grupo de familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA, un ataque terrorista que en 1994, como todos ustedes saben, dejó 85 muertos. Esa denuncia se realizó después de que en 2015, pocos días antes de morir, el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, denunciara a Cristina Fernández y a Timerman, entre otros, de encubrimiento a los iraníes sospechosos del ataque de 1994. La denuncia de Nisman se apoyaba en un memorándum de entendimiento firmado entre Argentina e Irán en 2013 durante el gobierno de Fernández y que para el fiscal conducía al encubrimiento de los sospechosos. La comunidad judía atribuye a Irán la planificación y al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah la ejecución de este atentado y también el que 2 años antes tuvo lugar en Buenos Aires contra la Embajada de Israel. Sí, bueno, nosotros aquí en Radio Sefarat ya cuando supimos en el año 2013 la firma de este memorándum pusimos el grito en el cielo porque era una manera de, como luego fue acusado por el fiscal Nisman que llevaba este caso, una manera de encubrir y desmontar todo el juicio que había para los responsables de este atentado, que fue el atentado antisemita más grande del continente americano. Creo que sigue siéndolo a día de hoy por la cantidad de muertos. Todo el mundo sabe quién ha sido, pero 20 y pico de años después, 23 años después, todavía no hay nadie juzgado, porque todos los que están buscados con papeles rojos, como se dice, de la Interpol, pues ninguno de ellos ha comparecido. La mayoría son dirigentes, no son gente de Irán, sino los dirigentes de Irán que estaban entonces y muchos de ellos que siguen al frente del país, de la República Islámica de Irán, y que en tiempos tan lejanos como hace 23 años ya no solamente que propiciaron el terrorismo, sino que lo organizaron ellos, idearon este atentado contra la mutual judía de AMIA. Pasaron los años y pues la gente de Irán con estos papeles de Interpol estaban muy incómodos y entonces propusieron al gobierno argentino algo que es lo que no se sabe exactamente a cambio de qué,
¿A cambio de qué? Pues desligarlos del proceso, porque solamente, por ejemplo, podrían venir a interrogarlos a Irán en vez de desplazarse ellos a Argentina. Con lo cual, por ejemplo, el fiscal Nisman, que tenía una condena a muerte en ausencia en Irán, en cuanto entrara a hacer esas investigaciones, interrogatorios, pues lo detendrían y lo colgarían, ¿no? Era una manera muy sencilla, pero lo peor de todo, bueno, todo esto se fraguó, se firmó en enero del 2013, pero se suponía que esto venía de bastante antes, aunque pues el gobierno de Cristina Fernández alegó que solo fue una cuestión de unos meses antes y que iba a ser muy beneficioso para Argentina. Luego resultó que era un acuerdo inconstitucional, pero el tema es que Nisman trajo la información para acusar a la presidenta de entonces, no ex como ahora, y al canciller de entonces, no ex como ahora, de alta traición a la patria, de haber vendido las vidas de estos inocentes que murieron, algunos judíos y otros no, porque era una explosión en la calle frente al edificio. Pues ahora el señor Timerman pues se enfrenta a un juicio muy complicado, porque entre otros ha declarado el que fuera entonces embajador de Argentina en Siria, Roberto Ajuat, y ha tenido que declarar la verdad y ha dicho de que él vio cómo antes de la fecha que dijo la presidenta Timerman que tuvieron ese contacto, ya estuvo Timerman como de incógnito en Siria, que él tuvo que acompañarlo, pero luego al día siguiente le dijo que no lo acompañase, que lo recogió un avión en la parte militar del aeropuerto de Damasco y que luego supo por sus contactos el embajador con los oficiales de inteligencia, bueno, con la gente de Siria con la que tenía contacto, que se había reunido no solamente con el canciller de Siria, el ministro de Relaciones, sino también con el de Irán, y que allí ya fraguaron lo que iba a ser el memorándum. O sea, que ha mentido sobre algo que se le había preguntado directamente y que habían desmentido. Así que yo realmente espero, porque me parece que si hay algo todavía que es peor que la traición a la patria, es la traición al pueblo y a la propia familia. Y la verdad que me gustaría ver al señor Héctor Timerman preso y condenado de por vida por haber vendido, no sé a cambio de qué, porque eso es lo de menos, pues la sangre de su familia. Terminamos así esta parte del informativo. En unos segundos volvemos con la agenda cultural. Bueno, y estamos aquí en la agenda cultural. Espero que hoy sí tengas noticias divertidas, sí, un poquito. Hombre, siempre lo intentamos. Esto te va a gustar. Hace mucho que no hablamos de un hallazgo arqueológico en Israel, que es como todas las semanas hay uno, ¿no? Bueno, hacía bastantes días que no podíamos darles noticia de uno. Que con este calor ponerse a excavar en Israel hay que tener muchas ganas. Ya, pero ¿qué pasa si hay que poner el cable, por ejemplo? ¿Sabes? Hacer sí, como ahora que está todo Madrid abierto para poner el cable. O cuando aquí hacen una nueva carretera y descubren una necrópolis. Pues esto ha pasado en Jerusalén. En Jerusalén. De nuevo. Es que en Jerusalén no se puede hacer ni un agujerito sin que aparezca alguna civilización. Claro, en este caso se ha encontrado un mosaico de unos 1500 años de antigüedad con una inscripción griega y fue descubierto precisamente durante los trabajos de base para las infraestructuras de cable en comunicaciones cerca de la puerta de Damasco en la ciudad vieja de Jerusalén. Si está en griego, no es de porcelanosa, aclaramos. No, Jorge, el hecho es de que la inscripción sobreviviera es un milagro arqueológico, han dicho desde la Autoridad de Antigüedades de Israel, en concreto David Hellman, que es el director de esta excavación, porque dice que
que la zona, pues que estaba expuesta a estas obras para instalar el cable, y cuando ya estaban a punto de cerrar la excavación, vieron de repente este mosaico con la inscripción que asomaba entre los tubos y los cables, y que se ha salvado de milagro. O sea, claro, él era el destino. Y es muy difícil que se salven los mosaicos, porque como están hechos de piedritas, claro, pues si tú estás excavando y aparecen piedritas, es lo lógico. El tema es que de pronto veas piedritas de un color. En este caso creo que la inscripción fue lo que le salvó, o sea, que hubiera algo escrito. ¿Qué estaba escrito? Pues la doctora Lea Disegni, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, experta en inscripciones griegas, lo ha traducido. La inscripción dice: en el tiempo de nuestro piadoso emperador Flavio Justiniano, también todo este edificio Constantino, el sacerdote y abad más amante de Dios, fue establecido y criado en la 14ª indicación. Según Disegni, esta inscripción conmemora la fundación del edificio por el sacerdote Constantino. La inscripción nombra al emperador Flavio Justiniano, y parece que el edificio fue utilizado como albergue para los peregrinos. Bueno, todo esto apunta y refuerza la teoría también por la época, que se trata de la era bizantina, cuando ya los judíos habían sido expulsados por los romanos y los bizantinos heredaron esa zona como parte del legado de Roma, como parte y la cristianizaron. Pareciera que hubieras leído la última parte del informativo, no la has leído, pero exactamente es eso. En el periodo bizantino, con la aparición del cristianismo, las iglesias, monasterios y albergues para peregrinos fueron construidos en la zona al norte de la puerta, y el área se convirtió en una de las zonas más importantes y activas de la ciudad. Claro. Bueno, continuamos. Dejamos este mosaico para hablarles de la presentación de un documental, Dancing Beethoven, de la realizadora madrileña Arantxa Aguirre. ¿Por qué les hablamos de este documental que ha sido presentado en el Festival Internacional de Santander? Porque esta película narra la preparación de la 9ª Sinfonía de Beethoven, presentada en Tokio por el Bellard Ballet Lausanne, el Ballet de Tokio, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Esto es lo que nos interesa especialmente. O sea, que en la banda sonora de este Beethoven suena la Filarmónica Israelí. Sí, no solo es importante la banda sonora, sino que el documental está grabado desde dentro y recoge un poco la interacción entre la compañía de Tokio, el Bellard Ballet Lausanne y la propia Orquesta Filarmónica de Israel. Podemos asistir a la representación multicultural que se dio, los ensayos con el trabajo metódico y exigente de los bailarines, y sobre todo la colaboración entre los bailarines y la propia orquesta. Una colaboración que la directora madrileña Arantxa Aguirre define como fascinante, porque encierra muchos niveles de complejidad y que consigue crear uno de los eventos coreógrafos de mayor éxito e impacto del siglo XXI. De hecho, este documental se ha estrenado comercialmente en salas de Alemania, Suiza y Austria, y actualmente lleva 16 semanas proyectándose en los cines Balmes de Barcelona. Ajá. 16 semanas para un documental en unos cines, por ahora sí. Y en los cines Balmes. Sí, pero ¿por qué no se proyecta en Madrid, no? Bueno, pues estaremos pendientes a ver si... los dueños de la sala hacen que una reivindicación. Hombre. Y terminamos hablándoles de una cita interesante, pero que aún falta algunas semanas para que podamos disfrutarla. El 27 de septiembre, apúntenlo en su calendario, a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede de Centro Sefarad, se presenta mi admirado, espero que también por ustedes, Andy Chango. ¿Conoces a Andy Chango? Sí, claro. Claro. Bueno, pues se presenta con un espectáculo que se llama El Hombre Nada y que aúna, como siempre, humor y canciones. Reaparece así Chango en los escenarios españoles con una actuación inédita, que es un monólogo combinado por canciones propias y en el que trata de temas como el amor, el sexo, la diáspora, lleva 40 mudanzas a cuestas, la vagancia, la policía, la paternidad, el rock, las drogas, el alcohol y otros temas de interés general filtrados por su experiencia y su disparatada y lúcida visión sobre el patetismo humano.
Y desde luego, desde el prima de su propia identidad como judío criado en Argentina, si bien era su familia originaria de Ucrania. De hecho, él se llama realmente Andrés Fejerman, Sí. un apellido inventado a partir del error del oficial de aduanas que atendió a su abuelo procedente de Ucrania. Hombre nada es el inaudito significado de este apellido, el único que, según Andy Chango, figura en la lista telefónica de las ciudades en las que él ha vivido. Bueno, este es un tragicómico punto de partida para este espectáculo que además concluirá con un brindis por el Año Nuevo Judío 5778 que se celebrará en estos días. Así que 27 de septiembre a las 19 horas, Andy Chango con El Hombre Nada. Muy bien. Hombre nada, mujer todo. Nos vemos mañana, hablamos de noticias. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Chao.